Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a este nuevo programa de conversatorios con el profesor Hernán. El día de hoy estamos con Pedro Pablo Montoya. Él es psicólogo, magíster en estudios culturales y hoy viene a hablarnos un poco acerca de la psicología y la tusa o el despecho, luego de haber realizado un proyecto de investigación en la ciudad de Pereira. Pedro, cuéntenos un poco acerca de este proyecto. ¿Qué fue exactamente lo que usted hizo en Pereira en materia de la tusa y el despecho tan conocido en el eje cafetero? Bueno, claro que sí, pues muchas gracias por la invitación. Eh, digamos que lo que yo hice pues surge de una inquietud personal, ¿cierto? Una inquietud personal, también un tanto profesional. Y bueno, a propósito de lo que vos dices, uno siempre piensa y a mí siempre me gusta como plantearle a la gente cuando me invitan a conversar y después de nosotros quién no ha pasado por una tusa, ¿cierto? ¿A quién no lo inquieta este asunto del desamor? Eh, digamos lo que yo hago es a raíz de una inquietud personal y también profesional. Obviamente creo que como todos en algún momento hemos tenido alguna tusa compleja y difícil. eh, lo que yo hago es como, bueno, como preguntarme, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Eh, siempre he sentido que Pereira es una ciudad pues como muy particular, ¿sí? Que aquí nos bombardean este asunto de desamor por todo lado y que obviamente esto hace pues que uno no viva una tusa igual, ¿sí? Uno ve que, es que en algunos lugares se resuelve la cosa distinta, ¿cierto? Tuve la experiencia y la posibilidad de vivir un momento, un tiempo fuera del país y pues digamos que para mí era normal, ¿cierto? Esto del licor, de la fiesta, del dolor. Así no me gustara la música también, pues como toda esta cuestión de las canciones, ¿cierto? Y esta, digámoslo como esta apología al desamor tan brava, ¿sí? Y casi que si uno vive en una relación también la vive medio entusado. Entonces esto pues a mí me lleva como a hacerme preguntas, también mi ejercicio profesional, ¿cierto? Porque pues es ver como que uno está pasando por las difíciles, pero también es ver que la gente se encuentra con lo mismo. Entonces yo dije, no, aquí en Pereira tiene que pasar algo muy particular, pues para que nosotros vivamos las cosas de esta forma. Y pues esto me lleva a investigarlo, ¿cierto? Digamos lo que es un asunto que es coyuntural, porque en algún momento yo estaba haciendo mi maestría y pues los estudios culturales es un campo que le permite a uno preguntarse muchas cosas de unas formas muy distintas, ¿sí? Eh, a nosotros en algún momento nos decían como, como, bueno, ¿usted qué es lo que le emberraca en la vida, cierto? Uno nunca le dicen esto cuando uno va a investigar, ¿sí? Y entonces yo dije, no, pues a mí algo que me emberraca es que la gente viva triste, es que uno viva, que no tenga que vivir pues tan llevado por una tusa, ¿sí? Se supone que una tusa no tiene que ser, no tiene por qué ser una experiencia tan horrible. Y pues obviamente emprendo todo el camino, me puse mucho a leer, obviamente, tuve que leer, tuve que eh, volverme fan, por decirlo de alguna forma, de toda esta música del despecho para poder entender, como venga, porque esto es que gusta tanto, porque esto goza de tanta simpatía, si haya mucha gente que lo critique, ¿cierto? Hay mucha gente que lo critica, pero yo creo que esto es un fenómeno que cada vez tiene más adeptos, entonces yo digo, como, venga, ¿qué pasa? Puse mucho, leí, investigué, y pues obviamente lo que uno encuentra es que, digámoslo, detrás de toda nuestra construcción afectiva, obviamente hay un paisaje emocional que se entreteje y que tiene que ver mucho con nuestra identidad, ¿cierto? Pues eh, nosotros, digámoslo, sin ser completamente paisas, somos herederos de esa tradición y esta tradición, entre muchas otras cosas, también venía acompañado pues como de géneros musicales y de sentimientos sobre todo, ¿sí? Eh, como algo que está muy arraigado, ¿sí? El dolor, ¿sí? Toda una idea del amor también que se construye. Yo creo que esa idea del amor que se construye eh, en la música también es la que nos hace sufrir tanto, ¿cierto? Que nos vende pues como unos estándares y unas ideas pues de las mujeres perfectas, de las mujeres diosas, de las mujeres inmaculadas, fieles, ¿cierto? Del hombre que siempre debe responder pues a la mejor altura. Y pues yo creo que esto también alimenta mucho, pero es como con lo que yo me encuentro allí, sí, que hay un paisaje eh,
que se entreteje emocionalmente muy fuerte y que esto es lo que precisamente como que mantiene como toda esta tendencia, ¿sí? Entonces yo me lo encuentro y bueno, digamos lo que es algo que para mí es muy grato, porque no solamente, digámoslo, como que encuentro eh, dolor, ¿cierto? Que es con lo que todos nos encontramos en la tusa, sino que también encuentro, y eso digámoslo que es algo que empiezo a encontrar más, digámoslo, como en los artistas más nuevos, ¿sí? Y es que ellos también, y yo creo que esto es como el potencial ignorado del despecho, ¿cierto? Que nos puede ayudar con las tusas también. Por ahí en estos días eh, escribí un artículo que se llama Esta tusa me la curo con despecho, ¿sí? Entonces, porque yo siento que hay un potencial ignorado allí en el despecho y creo que en la música también está ahí, es que nos ayuda a reírnos de nosotros mismos, ¿sí? Nos ayuda a ver la tusa y el dolor del desamor con otra cara, nos ayuda a admitir que el amor no es solamente, digámoslo, como ese lado que nos han dicho que es perfecto, que es lindo, sino que el amor también vincula pues como todo este otro movimiento, ¿cierto? Y obviamente cuando uno tiene esto en cuenta, pues uno no vuelve a ver una tusa igual, ¿sí? Entonces digamos que así como para darte una introducción frente a lo que me preguntas, es como lo que yo me he podido encontrar, ¿sí? Obviamente es una fórmula, yo hacía mi trabajo de grado también lo proponía y esto es como, pues es una fórmula para superar el despecho también, como para no vivir con este dolor pues que se nos incrusta en el corazón. Por lo que estás diciendo, estoy entendiendo, puedo estar equivocado, que estar despechado y estar entusado son dos cosas diferentes. Sí, sí, es algo bien particular porque mira que uno siempre habla de despecho y en el contexto más, o sea, en el contexto más normal del asunto, cuando uno habla de despecho, uno siempre lo asimila con la tusa, ¿cierto? Ay, estoy entusado, o sea que entonces tengo despecho. Pero lo que yo voy encontrando es que el despecho está más allá de ese dolor del desamor, ¿cierto? Inicialmente lo era así, ¿cierto? A donde yo llego es, realmente el despecho lo que es un estado, ¿cierto? Un estado del cual yo puedo hacer uso o el cual yo puedo invocar sin tener que estar entusado, ¿cierto? Porque si tú ves también el despecho es un asunto de una sabiduría popular, ¿sí? Esa es la parte, digamos, lo que es compleja porque la gente no la ve en la música, ¿cierto? La gente solamente escucha gritos, alaridos, música no tan producida, no tan bien hecha, pero si tú ves estas canciones, constantemente se acompañan es como de fórmulas, ¿sí? Como de principios de la sabiduría popular y es como que uno va y encuentra y uno dice, no, pues es que esta gente sufre, pero ahí nos está dando también la razón, ¿sí? Entonces cuando uno ve el despecho así, uno dice, no, el despecho ya no puede ser solo la tusa, ¿cierto? Solo este dolor de la separación, solo este llanto, la angustia y todo lo que uno vive, sino que uno dice, pero también es una fórmula, ¿sí? Es una fórmula ahí condensada en dichos de sabiduría popular, ¿cierto? O en versos de canciones. Y digamos que nosotros muchas veces, por ciertas tendencias que tenemos, pues tendemos mucho a ignorar esto, ¿cierto? Como que eso no es conmigo porque la música es de mal gusto o es ordinaria, pero lo que uno se encuentra es toda una reivindicación también de la sabiduría popular. Entonces, en este caso, como tú me dices, uno inicialmente, digamos, cuando uno se acerca, uno dice, el despecho y tú usas lo mismo, despecho y desamor es lo mismo, pero digamos lo que yo vengo a proponer es como, no, el despecho no es solamente eso, el despecho es también otra cosa, y precisamente de allí también que se pueda decir como no, pues es que el despecho también nos ayuda a superar la tusa, ¿sí? No va a ser igual, ¿cierto? Ya no lo podemos ver igual, ni lo podemos pensar igual como lo hemos pensado hasta el momento, o como nos lo han enseñado a pensar, ¿cierto? Entonces yo creo que es una diferenciación que sí, que claro que es útil hacerla en ese contexto. ¿Qué patrones encontraste que se den particularmente en la ciudad de Pereira y que tú digas, no, en Brasil, por ejemplo, que fue donde estuviste, o en otras ciudades de Colombia, esto no pasa? Bueno, hay una cosa que yo creo que a la gente le parece muy chistosa y es,
Pereira, pues a pesar de ser una ciudad que tiene pues como una buena cantidad de habitantes, ¿cierto? Sin ser una ciudad supremamente grande, es una ciudad que tiene unas dinámicas muy particulares. Digamos lo que esto yo me lo encontré mucho como con los participantes, ¿sí? Con los entrevistados que hicieron parte del trabajo, y es como la gente empieza como con dichos locales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, cuando yo estoy entusado, yo sé que no puedo ir a tal estación de Megabús porque me la voy a encontrar allá, ¿cierto? O ya sé que no puedo volver a los bares, ¿sí? O sé que algún día, por tratarse de esta ciudad, algún amigo me va a llegar a presentar a la chica con la que está saliendo y puede que haya sido una persona con la que yo salí, o puede ser hasta una ex, ¿sí? Entonces empiezo a encontrar como todo esas particularidades que obviamente cuando la gente eh, pues las canta, se ríe mucho, ¿cierto? Porque es como que, ay, ole, sí. Incluso por ahí hay unas publicaciones muy chéveres, y unos memes, ¿cierto? También que relacionan todo esto, como, voy a tal parte, allá me lo encuentro, no, que no sé qué tan, que ya sé que si voy a salir por tal cosa tengo que dar la vuelta a la manzana. Entonces, como todo ese tipo de cosas de configuración de la ciudad, que son súper graciosas, pero que obviamente uno ve que marcan como unas pautas, ¿cierto? Además, digámoslo en diferencia, por lo menos con otros países, es que nosotros tenemos un modo, digámoslo como muy telenovela también, de vivir, de vivir las cosas, ¿sí? De allí pues también que yo invoco tanto a veces como el cuento de lo popular, ¿cierto? Porque es que también marca precisamente eso, y es, si hay un modo muy telenovelesco, ¿cierto? Como de vivir las cosas, ¿sí? Entonces uno sabe, si uno va al bar y está el tipo ahí tirado en la mesa o en el bar, obviamente uno sabe que está despechado, ¿sí? No se lo encuentra, va a cantar a todo pulmón y nadie le va a decir nada, ¿cierto? O la chica con las amigas, ¿sí? Porque además eso son cuestiones que levantan mucha solidaridad de género. Entonces, digamos lo que yo me voy encontrando como unas cositas así muy particulares, ¿sí? Eh, pero que yo creo que dan pautas como para uno saber, ¿cierto? Yo en algún momento del estudio lo planteaba y es como, vea, eh, si nosotros podemos reconocer todo esto, fácilmente podemos encontrar el amor en Pereira, ¿cierto? Si vamos a pelear con todo esto, pues la recomendación es como que uno se vaya para otra ciudad, porque pues aquí siempre va a pasar lo mismo, ¿cierto? Eh, prácticamente uno puede decir que todos nos conocemos, ¿cierto? Que tenemos algo que ver con otro, o el otro tiene que ver algo con nosotros, ¿cierto? O al paso de los años, como te decía ahorita, eh, es muy fácil que alguien del círculo amistoso esté vinculado con alguien con quien alguien tuvo un vínculo, ¿cierto? Uno mismo o algún cercano. Entonces, digamos lo que son como ciertas particularidades que van surgiendo allí, que por ejemplo la gente dice, no, pues cuando uno está por fuera o en otras ciudades no pasa eso, ¿sí? Las otras ciudades son más grandes, los círculos están más pues sí, obviamente no hay como esa posibilidad de contacto, ¿cierto? Recuerdo una historia una vez de un amigo que se fue entusado para Buenos Aires, y la ex también. O sea, él no se fue detrás de ella, pero coincidieron que al tiempo estaban allá y pasaron años y el tipo nunca se la encontró. Le decía, si yo hubiera estado en Pereira fijo, por ejemplo, me la hubiera encontrado, y en cambio yo, por ejemplo, allá no me la encontré. Entonces son cuestiones de estas como de nuestra cotidianidad que terminan generando pues como que las mismas dinámicas con las que afrontamos el desamor sean bien particulares, ¿cierto? Y que son puntos en común, ¿sí? Evitar calles, evitar lugares, los bares, ¿cierto? Entonces, sí, no sé, si yo acá en Pereira, a mí me gusta el centro, pues yo ya no puedo volver al centro porque en cualquiera de los bares me la voy a encontrar, entonces me toca irme para la circunvalar, ¿cierto? O me toca irme para otra zona de la ciudad para no encontrar. Y los amigos, las calles, bueno, todo eso. Entonces, digamos lo que fueron como unos puntos así en común que yo encuentro que me parecieron como muy chéveres pues de lo que la gente decía, ¿cierto? Y son cosas que están tan naturalizadas que muchas veces ni las pensamos, pero cuando todos estamos reunidos hablando, entonces como que todos nos empezamos a reír, ¿cierto? Como que, ay, ole, sí, sí me pasó, ole, sí, tal cosa, ve, mira que sí, mira qué común. Entonces sí, son como esos punticos pues así en común que uno se encuentra como sobre todo frente al afrontamiento de la crisis. Es chistoso. Pedro, según los pacientes que has atendido en tu consultorio, ¿tenés de pronto una descripción que hacer alrededor de cuál es la estimulación de esta música del despecho?
dentro del proceso psicológicamente hablando? A ver, lo que pasa es que ahorita por ahí hay cositas que uno ve que generan cierta preocupación, ¿cierto? Porque uno a veces lo asume muy en chiste, y por eso te decía ahorita, lo que pasa es que hay gente que no sabe que el despecho también puede ser la cura, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay gente, digamos que lo complejo es que esto a veces se termina asociando mucho, pues como al consumo de alcohol, ¿cierto? Que se tiene a veces que el consumo de alcohol es pues como una forma de tramitar el dolor, ¿sí? Entonces, digamos lo que uno ve a veces que está asociado, ¿cierto? Como algunas prácticas a veces pues autodestructivas también, ¿cierto? El asunto del licor, de la fiesta, todo lo que tenga la fiesta. Alguna vez estaba en un programa que me invitaron y había una cantante de música popular en el programa, y ella decía que a ella le habían ido como a decir varias veces que con una canción que ella había hecho con un artista reconocido de la ciudad se habían suicidado varias personas por cuestiones de desamor, ¿cierto? Y por ejemplo en la ciudad es una cuestión que creo que en cifras, yo he escuchado varios reportes y es como que la gente se suicida también por tusa, ¿cierto? Uno le puede parecer a veces como inconcebible, ¿cierto? Pero digamos lo que son cositas que uno va encontrando también que están allí relacionadas y que están muy, muy presentes en la ciudad, ¿sí? Como de a dónde los lleva, ¿cierto? De a dónde los lleva todo este asunto de estar mal, de estar con dolor, ¿cierto? Y si no es, digámoslo, de ese lado, pues uno también sí encuentra, pues, digámoslo, como otro tipo de cosas, ¿cierto? Pues, no sé, depresión, encierro, digamos lo que este ha sido un año particular, pues también con todo esto de la situación. Entonces, como que imagínate uno entusado y en cuarentena, esto debe ser una cuestión bien particular. Entonces, han emergido como varios asuntos, pero digamos lo que dentro de lo que uno encuentra que a veces está asociado, he podido ver como eso, ¿cierto? No solamente dentro de lo que me he encontrado en el ejercicio, sino también por fuera y de lo que sucede en la ciudad. ¿Cuál podría ser un buen indicador para que los que nos están viendo y están despechados o entusados decidan ponerse en contacto con un psicólogo? ¿Y por qué no contigo, que eres especialista en el tema? Yo creo que el mejor indicador, pues, como para uno buscar ayuda pues, es sentir que yo creo que no habría que llegar a un extremo, ¿cierto? Y yo creo que esto también es un asunto que obviamente pues hay que promocionarlo, y la gente también debe entender el asunto desde la salud mental también, y es que yo creo que por el solo hecho de no estar en una tusa debería ir a un psicólogo, ¿sí? O sea, con los indicadores básicos que uno tiene cuando uno está entusado, ¿cierto? Que uno puede estar preocupado, que uno no se concentra en el trabajo, ¿sí? Que uno puede estar teniendo insomnio, ¿sí? Que uno no conecta, obviamente cuando uno está también entusado, pues no conecta con la cotidianidad como lo hacía. Entonces yo pensaría que podemos partir de unos mínimos, ¿cierto? Porque a veces lo que pasa es que la gente deja mucho acumular, y obviamente esto genera pues como unos problemas mayores. Entonces yo pensaría que los indicadores mínimos es como, no, estoy entusado, estoy triste, me está doliendo, vaya, ¿sí? Porque es que duelos tenemos que resolver constantemente en la vida, ¿cierto? Si no es por un cambio de un trabajo, si no es por todos los cambios que se generan en la vida, pues uno usualmente por salud mental debería de ir al psicólogo en ese asunto como para tener estrategias de afrontamiento, ¿cierto? Sin esperar, digamos, lo que la cosa sea súper grave, porque a veces, ¿cierto? Cuando yo siento que tú me preguntas eso, es como en qué punto uno debería de ir, ¿cierto? Y la gente a veces espera como estar ya muy llevada, ¿sí? Te lo digo porque uno a veces, por ejemplo, eso es chistoso, uno a veces le llega a la gente y cuando la gente le llega ya pasó por todo lado, ¿cierto? Que ya estuve en el médico, que ya fui al psiquiatra, que ya me vio el cura, que ya me hicieron el bañito de ramas, me leyeron las cartas, o sea, todo, y uno dice, ole, pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que ser pues como los últimos, ¿cierto? Si uno normalmente cuando tiene un proceso pues de estas pérdidas, pues lo más sano sería uno poder ir a hablar, ¿sí me entiendes? Es como vaya, hable lo que le duele, lo que le ha pasado, cómo se siente, cómo se ha transformado su vida,
y esto sería muy útil, pero la gente usualmente se da toda la vuelta por donde tú quieras. Yo no sé a mí cuánto me pudo haber faltado allí, ¿cierto? Chamanes, brujos, sesiones de espiritismo, bueno, lo que sea. Uno escucha unas cosas que uno dice, ¿por qué no vinieron aquí primero? Hubiera sido más fácil, ¿sí? Y sin tener que esperar a que la cosa se ponga pues como tan grave, porque a veces la gente ya llega y ya lleva pues mucho tiempo con el asunto, ya está muy cargada, ¿cierto? Ya le han pasado muchas cosas. Yo diría, el punto mínimo es como, no, pues se terminó, bueno, vaya, ¿cierto? Que sea grave o no la tusa, pero vaya y hable a ver qué pasa, ¿cierto? Sin esperar pues como que ese asunto sea súper doloroso o que sea re complejo. Entonces yo pensaría que el indicador mínimo es ese. Terminamos, bueno, listo, entonces venga, yo voy a ver que me está doliendo algo, listo, yo voy, ¿sí? Sin tener que ser pues una vaina así súper grave. El indicador mínimo sería así, pues, cada que uno tenga un proceso de pérdida. Se dan casos de personas que creen haber superado la tusa y quizá más adelante se den cuenta que no lo hicieron, que lo que hicieron fue dejarla como en stand-by precisamente por no haber querido buscar ayuda. Mira que esto pasa mucho y yo creo que es precisamente, tiene mucho que ver con el hecho de que el trámite emocional que nosotros muchas veces hacemos a las cosas, ¿cierto? Entonces, vos sabes que, digámoslo, también hay una cuestión de este asunto, pues como de lo popular, ¿cierto? De los dichos. Entonces estamos acostumbrados a que un clavo saca otro clavo, ¿cierto? Entonces uno ve, por ejemplo, que las personas llegan y digamos lo que van por la tercera relación después de la tusa, ¿cierto? De la tusa, pues de la que les está generando el problema. Y por allá como en la tercera relación, segunda relación, es que no, es que yo siento que no voy bien porque es que hace tanto terminé una relación. Entonces uno dice, claro, porque hay una cuestión, como vos decís, de dejar en stand-by, sí, es un trámite. A la gente le cuesta mucho tramitar y aceptar sus pérdidas, entonces es como, mejor dicho, echémosle tierrita, conocimos otra persona, bueno, listo, ya. Y obviamente todo esto se posterga, entonces yo creo que es algo que pasa mucho. Y lo particular es que usualmente a las personas, digámoslo, como que esto les revienta con mucha fuerza, como te digo, cuando ya están por allá entrando en otra relación, ¿cierto? O al tiempo, digámoslo, de cuando las relaciones pasan de este idilio típico del principio, ¿sí? En el que ya no todo es lindo, dulce y tierno, y no que ya empezamos a vernos realmente como somos, y ahí es donde les empieza ya después de un tiempo como a reventar el saldo, ¿cierto? Pendiente de la relación. Entonces sí, esto pasa mucho realmente, pasa mucho. Bueno, Pedro, el tiempo se está acabando. Antes de hacer cierre de esta maravillosa charla, quisiera que le des algunos tips a las personas que nos están viendo para lograr superar este duelo, esta tusa o este despecho, dependiendo pues en el punto que ellos se sientan. Bueno, yo creo que hay algunas cosas muy importantes, ¿sí? Lo primero es, voy a tratar de darlo como tips, ¿sí? Como unos tips, digamos, lo que yo construí en algún momento con las personas con las que hice la investigación, y es, el primero es vivir el presente, ¿sí? Yo sé que esto es una frase muy cliché, muy trillada, pero digamos lo que cuando uno está en este momento del dolor, la cosa se le hace muy compleja porque uno está, digámoslo, como con mucha culpa usualmente pensando en el pasado, ¿cierto? Si yo hubiera hecho, si yo tal cosa, y además también está uno pensando en cómo va a estar en no sé cuántos meses, ¿cierto? Si la cosa va a estar bien, si vamos a volver. Entonces, digamos lo que una primera recomendación útil es como, bueno, vive el presente, ¿sí? Esto es como cuando uno hace a veces trabajo de rehabilitación, ¿cierto? De adicciones, entonces es como, piense cómo va a vivir hoy, ¿cierto? Piense en el presente, ¿sí? Uno se levanta entusado, llevado el carajo, entonces es, pues, piense en el día, cómo vamos a llevar el día. Mañana se levanta y piensa en cómo va a vivir el día de mañana, pero pues una sería vivir el presente, ¿cierto? La otra que puede ser, digámoslo, un tanto irónica, pero es muy real, ¿cierto? Invocando este asunto de la sabiduría popular, y es, pues no es la primera ni la última vez, ¿sí? O sea, tenemos que tener eso claro, por más doloroso, única e irrepetible que sentamos que haya sido nuestra experiencia, pues no es la primera ni la última vez.
y hay que vivirlo así también. La otra es, bueno, no nos vamos a morir de amor, ¿sí? Por más duro que sea, no nos vamos a vivir, no nos vamos a morir, pues. Otra sería disfrutar la soltería, ¿sí? No sé por qué en esta sociedad pues a los solteros se les trata tan mal. Yo creo que es porque igual pues todos los dispositivos de la sociedad están muy construidos, ¿cierto? Para la pareja, ¿cierto? Entonces, o para los padres o para los hijos, ¿cierto? Pero en alguna invitación en un espacio yo decía, pero pues no hay día para los solteros, ¿cierto? A los solteros nunca les va bien con nada, ¿cierto? No tienen día, no los invitan, no les dan sorpresas, no nada. En cambio, pues si uno es papá, entonces papá, si está casado, entonces que no sé qué, ¿cierto? Pero digamos lo que es un buen sentido y es recibirlo, pues es recibir también la soltería como un regalo, ¿cierto? A la gente le pasa mucho cuando terminan las relaciones y es como, ay, siento que tengo mucho tiempo, siento que vuelvo a tener tiempo para mí, entonces, bueno, pues en este caso es como, bueno, disfrute también, pues disfrutar la soltería, ¿sí? Y lo otro que yo creo que es muy importante, que viene pues también como de la música, lo que te decía ahorita, que nos da pues como un gran recurso para afrontar y es como por sobre todas las cosas uno aprender también a afirmarse en sus dolores, ¿sí? El dolor es una parte necesaria también para la vida, el dolor es un espacio de aprendizaje, ¿sí? Y no tenemos por qué castigarnos tanto cuando vivimos esto. Yo creo que también es saberlo recibir y en un momento, digámoslo, de tus así que uno lo necesita, ¿cierto? Porque es que uno está en un momento en el que necesita vivirlo, ¿sí? Para que no nos pase las cosas como vos decías ahorita, pues que le echan tierrita, ¿sí? O lo dejan en stand-by y luego pues resulta todo un problema. Entonces yo creo que en este caso también es como muy importante pensarlo desde allí, es no, pues hay que aprender a afirmar la existencia, ¿cierto? Por encima de todos los dolores, por encima de las desventuras, por encima de los desamores, ¿cierto? No hay cosa que... El amor nos hace sentir súper vivos y el desamor también. Entonces yo creo que en ese caso es como, bueno, hay que aprendernos a afirmarnos también allí en el dolor, sin ser masoquistas. Sí, así es, el dolor yo creería que es en los tiempos difíciles donde más aprendizaje queda, luego de que se sepa pues alcanzar la resiliencia. Pedro, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haber compartido este trabajo de investigación con nuestra audiencia. Queda cordialmente invitado para un próximo programa. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá y hasta pronto. Gracias, muchas gracias.